Hoy está presente en todas las ciudades que veis aquí. Les hemos convencido para que todos pongan el logo con el mismo formato, que es algo complicado a veces. Y bueno, veis que hay tanto en España como en Europa hasta en otros continentes, ¿no? Así que si conocéis a alguien que le gusta el mundo de los datos, que está trabajando fuera y sabéis que está en una ciudad y esa ciudad, por lo que sea, no está aquí representada, por favor, decírselo. Efectivamente. Luego teníamos una versión de Dataviers para todas aquellas organizaciones, instituciones, compañías, pues que quieran también posicionarse un poco en el entorno de los datos, y igual quieren contar al mundo todos los proyectos que hacen, de una manera pues para promover la cultura de empresa en torno a los datos también, para diferentes motivos. Bueno, pues ya hemos hecho varios, hasta 8 diferentes branded events, Dataviers branded events con diferentes organizaciones. Si alguno está interesado, pues que también nos contacte. Y bueno, nada más. Estos son los speakers de hoy. No vamos a entretenernos presentándoles. Aquí los tenéis y poquito a poco los iréis conociendo, todos con unas historias muy chulas sobre los datos. Y cuidado. Las cervezas up. Vaya pelazo, ¿eh? Es buenísimo. Ya está. Una cosa para facilitarnos la vida a los organizadores, por favor, los que tengáis una cerveza en la mano, controlarla porque tiene un dispositivo GPS para teneros ubicados, así que llevarla siempre con vosotros en la mano hasta que salgáis y la tiréis en un cubo de basura que esté por ahí arriba, ¿vale? Sin más, pues vamos a dar paso a los ponentes. Venga, y arrancamos con el primer ponente, es Gaby, que viene de Cabify, es un Data Scientist en Cabify y nos va a contar cómo es la vida de un Data Scientist en Cabify. Así que, pues nada, bienvenido, Gaby. Bueno, hola a todos. Me llamo Gaby, trabajo como Data Scientist absolutamente accidental en Cabify. Y bueno, lo primero, dar las gracias a los organizadores de Dataviers por invitarme a esta pequeña charla, que en el fondo se articula en torno a una idea muy sencilla, que es: somos lo que hacemos, lo que realmente hacemos, ¿vale? No somos lo que parece que hacemos en nuestros, digamos, perfiles de Instagram con las stories, ni somos lo que decimos que hacemos en las conversaciones de Tinder, somos lo que realmente hacemos. Y desde ese punto de vista, bastante sencillo, Data Science no es más que lo que hacen los Data Scientists. Punto final, ¿vale? Vale, pues Dani, ya hemos terminado, muchas gracias. No, es broma. De acuerdo, entonces lo que voy a intentar es explicaros en la medida de lo posible lo que es Data Science a partir de lo que es un día de trabajo normal de un Data Scientist, en este caso yo, en 400 segundos. Ahora algo menos porque a los organizadores de Dataviers les gusta que a los speakers nos dé una taquicardia delante de la tarima. O sea que vamos a empezar. Vale, el día empieza normalmente en Cabify entre las 8 y las 8:30 y todos los días en el trabajo de un Data Scientist empiezan con los ecos o las cenizas de los pequeños dramas de ayer, ¿de acuerdo? Entonces son los scripts que no han funcionado, los experimentos que no han ido bien, las caídas en Latinoamérica muy tarde en la noche. Entonces, bueno, después de este inicio tan halagüeño, normalmente es lo que yo hago es tomarme el primer café, ¿vale? Ir traqueando la presentación a medida de los cafés, que por cierto no es gratis. Vale. Entonces, la inmensa mayoría de los data scientists, o al menos muchos de los que yo conozco, vivimos bajo lo que yo llamo el reino de Júpiter. Júpiter es básicamente una user interface que nos permite mezclar celdas de código, normalmente R o Python, y elementos de texto enriquecido, figuras, texto, ecuaciones, etc. Y que nos permite hacer, yo diría que el 60% de mi trabajo como Data Scientist es mirando esa consola. Lo que veis ahí es Jupyter Lab, que es la evolución natural de los Jupyter Notebooks. Entonces veis que a la izquierda básicamente tenemos un sistema de traqueo de ficheros, que yo debería usar mucho mejor, y luego a la derecha tenemos básicamente unas pestañas que nos permiten, pues eso, hacer código y, digamos, hacer representaciones paralelas sobre la misma información, o en fin, cosas que sencillamente quedan guays, ¿vale?
A media mañana ocurre, y esto es absolutamente cierto, ¿vale? Todo lo que voy a contar es basado en hechos reales. Se produce lo que yo llamo el descanso bayesiano. Es decir, el estadístico bayesiano de nuestro equipo decide ocupar los 32 cores de nuestra máquina de research para, digamos, lanzar una simulación que tiene como objetivo descubrir los límites de la realidad humana. Para eso hacen falta tantos priors como moléculas tiene el universo. Entonces, claro, el tiempo de computación y el músculo se acaba completamente, entonces no se puede hacer nada provechoso. Momento en el que nosotros aprovechamos, ahí estáis, para tomarnos el segundo café del día, ¿de acuerdo? Normalmente a media mañana, en Cabify lo hacemos 2 veces por semana, tenemos daily o stand-up, que es una reunión entre, digamos, todo el equipo de Data Scientists, donde todos nos alineamos entre lo que estamos haciendo y lo que, digamos, viene para la semana siguiente. Lo que veis en pantalla es Clubhouse, que es básicamente una herramienta que te permite gestionar tareas en función de una serie de cards, una serie de columnas, ¿de acuerdo? Entonces, si pudiera resumir el trabajo de Data Scientist, al menos el mío, en una frase, sería: ¿cuánto tengo que pervertirme personal y profesionalmente para hacer avanzar las tarjetas sobre ese funnel, de izquierda a derecha? ¿Vale? Es absolutamente cierto. ¿Qué ocurre de izquierda a derecha? A izquierda a derecha las cosas que no han empezado todavía no importan, ¿vale? Las cosas que han empezado importan un poquito más. Las cosas que están en revisión le importan a otros. Las cosas que están a punto de ser deployadas o pasadas a producción importan de verdad. Y luego las cosas que han pasado a producción y han surgido un error, ya es demasiado tarde para solucionarlas, ¿vale? De izquierda a derecha. Más o menos a la 1 nosotros nos vamos a comer y podríais pensar que un data scientist, digamos, descansa durante la hora de comer, y es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque en todo equipo de data scientist, y te estoy mirando a ti, Ares, hay una persona que siempre se ha leído un post de Medium el día anterior o un artículo y entonces le apetece, digamos, generar una conversación. Y esa conversación empieza de una manera completamente educada y digamos, amistosa, y acaba como la versión metafísica de hombres, mujeres y viceversa. ¿De acuerdo? Entonces, aquí no hay descanso posible, ¿vale? Es una continua discusión que no termina. Más o menos al principio de la tarde, un poco después de la comida, ocurre, digamos, el pánico. Alguien pulsa el botón del pánico. ¿Qué ocurre? Normalmente revientan los sistemas de arquitectura de Cabify, esto ocurre con determinada frecuencia, y entonces lo que pasa es que básicamente todos tenemos que parar lo que estamos haciendo y contestar a esa inmortal pregunta que nos pregunta normalmente el jefe de producción o de producto, que es ¿qué cojones está pasando? ¿Vale? Entonces todo se para y hay que hacer un poco de forensics. Esta pregunta, ¿qué cojones está pasando?, normalmente tiene una respuesta muy variable, pero incluye normalmente 2 actores que son constantes. El primero es un ingeniero o grupo de ingenieros, a veces es un data scientist, aunque no es muy común, y un montón de llamas y de ceniza donde antes estaba la infraestructura de datos de Cabify, ¿de acuerdo? Este es el momento del tercer café, más o menos, ¿de acuerdo? Y más o menos a media tarde es cuando nosotros tenemos las reuniones con diferentes squads dentro del equipo de tecnología. Y ser data scientist en una empresa de tecnología está bastante chulo, porque te permite interactuar con perfiles, digamos, bastante eclécticos y completamente desquiciados. Y entonces, es absolutamente cierto. Entonces, digamos, para daros un poco de insight en lo que sería el proceso mental de cada uno de ellos, he recopilado y conseguido una serie de escáneres cerebrales de cada uno de estos perfiles. Y ya sé, ¿vale? Ya sé que si no sois neurólogos entrenados, distinguir los distintos patrones de activación neuronal es más complicado, pero vamos a intentar hacerlo juntos, ¿vale? Este es el cerebro de un data scientist. Bastante claro, ¿no? Un problema, lo pienso, una solución. Este es el cerebro de un data engineer. Un data engineer responderá hoy y siempre a cualquier pregunta que le hagas con esto no escala. Por lo tanto, te puedes ahorrar la pregunta. Esto es un desarrollador. Un desarrollador no puede contemplar en su horizonte de sucesos que su código tenga ningún bug. Por lo tanto, cualquier interacción con el mismo es por definición innecesaria. Luego tenemos los product managers, gente absolutamente fuera de la realidad, que son capaces de convertir cualquier problema o situación en una oportunidad de negocio. Mis favoritos. Y luego, al final, desde luego, los diseñadores, José. Gente que cuenta las cosas... Gente que cuenta las cosas en términos de unicornios y arcoíris, etc. Y esto lo digo de broma porque yo creo que el equipo de diseño que tenemos es de la gente más talentosa que hay en Cabify. Y básicamente el día termina con la promesa de volver a repetirlo todo mañana. Y con esto no quiero que os llevéis la impresión de que el trabajo de un data scientist es repetitivo o cansino, porque no lo es. Es muy apasionante y desafiante y muy divertido, espero. Pero si, digamos, volvemos a la idea inicial y cerramos el círculo, si realmente somos aquello que hacemos, de verdad lo que hacemos,
Y siempre en mi humilde opinión, yo creo que en estas disciplinas como son el Data Science y Machine Learning y Deep Learning, creo que si aprendiéramos un poco a reírnos de nosotros mismos y a tomarnos un poquito menos en serio, siempre en mi humilde opinión, creo que seríamos, primero, mejores profesionales y, quién sabe, tal vez incluso un poquito más felices. Muchas gracias. ¿Preguntas? Eso, ¿preguntas? Sin miedo, que no muerdo. No funciona. Ah, vale. Preguntas menos divertidas, que no hay cubo. ¿Nadie? A tope. Aquí, espera, venga. Bueno, como habías comentado que utilizabais Jupyter, ¿utilizáis también como trabajo de Data Scientist algún otro tipo de lenguaje que no sean los clásicos como R o Python en vuestro día a día? No, normalmente no. Carlos Herrera, que es un poco nuestro Head of Research, nos da bastante libertad a la hora de elegir. Entonces yo prefiero Python, hay gente que prefiere R, pero normalmente siempre lo estructuramos a partir de JupyterLab, que es un poco la evolución natural de los notebooks. A la hora de produccionar, nosotros tenemos la suerte de que tenemos un equipo de data engineers, que aunque les da un poco de caña, son gente muy guay, que básicamente traduce, digamos, nuestro prototipado, digamos, a nivel de producción, ¿vale? Y eso se hace en distintos lenguajes. Pero en ese estadio nosotros ya actuamos básicamente como consultores. Yo desde que estoy en Cabify llevo 8 meses, todo lo que he escrito ha sido en Python. Y yo creo que todo lo que he escrito ha sido a través de JupyterLab. O sea que esa sería más o menos mi experiencia. Gracias. Hola, muchas gracias, muy divertida. ¿Nos puedes dar algún ejemplo de análisis y modelos que hagáis en Cabify? Gracias. Claro, por ejemplo, uno que me gusta bastante es uno que trabajamos, Dani está por ahí también, otro data scientist y yo de Cabify, que es el sistema de recomendación de destinos. Cuando tú abres la app de Cabify, atendiendo, digamos, a tu histórico de viajes, la aplicación te ofrece unos destinos posibles. Entonces eso es una cosa que hicimos. Yo no la llamaría un algoritmo de Machine Learning porque realmente no lo es. Tú tienes un histórico, digamos, del individuo y lo reordenas atendiendo un número de operadores de dónde estés ahora, dónde has ido antes, la hora, el día, etc. Ese sería un ejemplo. Luego, otro tipo de análisis que nosotros hacemos mucho, aunque yo digamos estoy un poco más fuera de eso, sería todo lo que nosotros llamamos el matcher, que es digamos toda la familia de algoritmos que nos permite juntar lo que son los riders o la gente que pide y los drivers, que son nuestros conductores. Eso que podría parecer una cosa muy peregrina o muy sencilla, pues claro, le asignas el conductor que esté más cerca. Cuando tienes, digamos, un espacio de soluciones con muchos agentes y muy variable en el tiempo, es un problema matemático de primer nivel. Y entonces en eso invertimos mucho tiempo. Optimización de flota, digamos, el tiempo de espera del rider, la carga efectiva de nuestra flota, digamos, eso sería toda una rama. Y luego una tercera, por ejemplo, que es en la que yo prácticamente más trabajo, es User Research. ¿Vale? ¿Cómo son nuestros usuarios? ¿Cuál es su nivel de actividad, de rentabilidad? Hay modelos matemáticos que lo describen, cómo se pueden canalizar los precios a través de esos modelos matemáticos. ¿Es mejor subir el precio y dar un descuento o bajar el precio? Ese tipo de cosas. Esos serían algunos ejemplos. Bueno, ya que lo has dicho, ¿cómo son vuestros usuarios? Bueno, yo creo que nuestros usuarios son, primero, tremendamente pendientes del país del que estemos hablando. Nosotros operamos en España, Portugal y toda la inmensa mayoría de Latinoamérica y son realmente muy dependientes de la coyuntura socioeconómica de cada, de cada mercado. Entonces, donde mejor funcionan, ¿vale? Donde mejor funciona el negocio realmente es en España. España y Portugal y sobre todo en España. Es decir, nos usan más, el ticket medio es más alto, ese tipo de cosas. Es cierto que España es aunque supone buena parte de nuestro negocio, es un mercado bastante atípico porque aquí todo este negocio se canaliza a través de las VTCs, cosa que en otros países no ocurre. Entonces los problemas de optimización de flotas
son bastante distintos cuando tú no solo tienes que competir por el rider, sino también por el driver, porque el driver se puede ir a Didi, se puede ir a Uber, etc. Digamos, tienen un montón de aplicaciones abiertas. Entonces yo diría que donde mejor son en España, ¿vale? Más frecuentes, más dinero, ese tipo de cosas. Pero es muy dependiente del mercado. Estoy trabajando en un proyecto que no tiene nada que ver con transporte de personas, pero también tenemos un problema con riders y drivers. Entonces, ¿cómo habéis resuelto la problemática que tengo yo ahora mismo entre manos, que es que el conductor, el rider, utilice correctamente su aplicación? ¿Te refieres que tienes problemas de funnels, por ejemplo, que se te Sí. caen? Sí. Eso Y es ellos por- mismos no sé por qué no se acuerdan de darle al clic y ya estamos hasta... Vale. No voy a decir hasta dónde, ¿eh? Eso es un problema muy real y bueno, yo creo que es un problema que atañe a básicamente todas las apps, no solo a las de transporte, sino prácticamente a cualquier business que se canalice a través de una app. Yo diría que o sea, el papel de Data Science, al menos de momento en Cabify, ha sido, digamos, darle munición a algunas de las hipótesis que tienen la gente que trabaja en User Research. Básicamente, diseñadores incluso, gente que trabaja dentro de Cabify haciendo entrevistas a los usuarios, ¿vale? Nosotros, digamos, vemos un funnel de caída que depende de muchos factores y, digamos, a través, digamos, de esos datos a gran escala, luego tú, digamos, puedes hacer el foco en las entrevistas y decirle, oye, aquí esto, ¿por qué no lo has hecho así? O, digamos, verlo primero, ver a la persona interactuar y realmente no hay una respuesta. Lo que sí, al menos desde mi experiencia, yo diría que muchos de esos problemas se resuelven con diseño, con una UX mejor, más clara, más sencilla, menos pasos, eliminando complejidad, ese tipo de cosas. Y hombre, tendría que ver si ese clic depende de una serie de restricciones, en plan de, pues, darle al clic incluye una compra o no, o tienes luego una serie de restricciones adicionales o no. Ahí has perdido mucha gente antes de llegar a la pantalla del clic o no, ¿vale? Ese tipo de cosas. Pero bueno, digamos es un funnel que hay que optimizar y que hay que atacar. Siempre hay un bottleneck, ¿vale? En Cabify, digamos, hay un montón de builds, build 1, build 2, y entonces hay algún punto en el que hay un problema y hay un drop muy, muy fuerte. Entonces eso es que se ataca ahí. Se hace primero con los datos a gran escala, luego con entrevistas y luego con diseño. Y normalmente suele funcionar. Vale, pues no hay más preguntas. Gracias. Un aplauso. Gracias. Mientras hacemos el cambio, recordad cervezas ahí arriba, coger las que queráis, aprovechar ahora. El siguiente ponente es Simon Sternberg. Simon, hola. ¿Dónde estás? Ahí. Perfecto. Simon es profesor de inglés en empresas y además está montando una historia un poco loca de cómo utilizar datos para enfocar de una manera nueva el aprendizaje de inglés y de eso nos vas a hablar hoy. Simon. Gracias, Marcelo. Perfecto. ¿Quieres que yo le ponga los vídeos? No, yo creo que bien. ¿Cómo pasó esto? Hacia aquí, hacia la flecha hacia adelante. Ah, vale, vale. Yo estoy aquí, por si necesitas algo. Vale. Hola. Hola. Sí, hablando de subtítulos, quería pediros si podéis levantar la mano si veis las películas o series en inglés con subtítulos. En castellano o en inglés o incluso doblado. Vale, bastante. Es que ahora no estamos aquí para... Mi idea no es hablar de los subtítulos, si están bien o si están mal. Hay gente que les gusta mucho. Lo único que quiero decir sobre los subtítulos es que lejos de la pantalla, lejos del sofá, no sirven para mucho en situaciones así, ¿no? De la vida real. Entonces, lo que me interesa hoy es explorar el por qué necesitamos subtítulos, qué es lo que no estamos entendiendo. Mis alumnos y gente a la que pregunto me comenta que les parece tener la sensación de no entender más o menos el 50%
entre 45, 50, 50%. Entonces, lo que me interesa ahora es ver qué es este 50% que no estamos entendiendo. Entonces, la primera pista es que el inglés está dividido en dos categorías de palabras. Funciona como sistema, así, ¿no? Que hay las palabras de contenido, que son las importantes, los verbos, adjetivos, sustantivos. Y hay otra categoría de palabras que son las palabras gramaticales, las pequeñitas, los pronombres, artículos, preposiciones. Y lo importante aquí es que a la hora de enunciarlas, las content words se dicen con más digamos, fuerza, mientras las palabras pequeñitas se suelen reducir, comprimir y se pronuncian de manera más suave. Y esto lo podemos ver en este ejemplo que he grabado yo, una frase que es I took a bus to the park, y podemos ver que took, bus, park tiene más fuerza, más frecuencia, mientras I lo he dicho como I took a, ¿no? So no es I took a, es I took a, y luego bus to the park, no es to the park, sino lo he dicho como to the. Por eso si ven estas ondas muy reducidas con I, a, to, the. Escuchamos un ejemplo de la primera parte de la frase. She took a bus. ¿No? Podéis oír. She took a bus. Y luego la otra parte. To the park. Podéis oír to the. To the park. ¿No? Entonces nos quedamos con tú, ¿no? Con la preposición tú. Acabamos de ir tú pronunciada como te. Es verdad que hay varias velocidades en inglés. Si puede escuchar tú como tú, si puede escuchar tú como te, o de otra manera, que lo vamos a oír ahora. Entonces, la frase sería I want to help. I want to help. La velocidad media. I want to help. Y la rápida. I want to help. Entonces, hemos visto que de want to hemos pasado por want a wanna. Entonces, ha sido llevado a cabo un experimento por Nina Weinstein de la Universidad de Harvard, que ha puesto junto un grupo de angloparlantes durante 7 horas juntos, pues want to, de lejos podemos ver que wanna es el más frecuente. No es mal inglés, no es inglés exclusivo al inglés americano, lo único que no se escribe wanna, se escribe want to, pero a la hora de pronunciarlo es muy normal de decir wanna, ¿no? Entonces ese es más frecuente. Esto es importante porque desde un to hemos pasado a un sonido que es como wanna. O sea, no want to, sino wanna. Eso es importante porque todas las palabras gramaticales, las funcionales, les pasa la misma cosa. Se reducen, se comprimen. Entonces esto para nosotros es muy significativo porque las primeras 20 palabras del inglés son las gramaticales. Y el tú, de hecho, está en el puesto número 4. Entonces, las primeras 20 palabras representan un 32,5%, 51% de todo el inglés hablado. Y si vamos a ver las primeras 50 palabras, estamos hablando de falta la estadística, pero ese 47, casi 48% del inglés está representado por estas 50 palabras, entre las cuales hay algunos verbos, pero como son verbos muy frecuentes como go, get, want, pues pertenecen a esta categoría de function words. Vistos así, que eso es el 50% del inglés, con estas 50 palabras, vistos así no significan mucho. Lo que nos interesa es ver combinaciones, cómo suenan en combinación uno con el otro, ¿no? Entonces, hemos visto antes que la flecha roja, hemos visto que to the suena a to the o the. Es interesante ver el but, I, cómo suena,
Entonces el but sola suena así. But. El I. Pero junto, como dos notas musicales, es bara. O a lo mejor estáis más familiarizados con esto. But I mean. But I mean. O sea, no es but I mean, sino el bata se convierte en un bara, ¿no? Y la otra cosa, pues vamos a hacer otro ejemplo con la flecha, me parece, es la oscura, que junta and con I con just, es una combinación de 3, es un clúster de 3, y vamos a ver cómo suena and, dicho sola, ¿ves? ¿Otra vez? I just. And I just se oye como And I just. ¿no? Que no es and I just. Entonces, lo que nos interesa es explorar cuáles son las combinaciones, las clústeres de 2 palabras, de 3 palabras y de 4 palabras, y familiarizarnos con esto, ¿no? Y afortunadamente esto ha sido hecho ya por la Universidad de Cambridge, que ha hecho un estudio que son un cuerpo de 5 millones de palabras en tiendas, lugares públicos, y para identificar las clústeres de 2, 3, 4, hasta 5, hasta 6 palabras. Y hemos visto que las de 2 son las más frecuentes, seguido por las 3, las 4, 5 y 6 suelen ser combinaciones entre 2 y 3, 3 más 2, 3 más 3, y esto es el listado pues, de las 2, ¿no? De las combinaciones de 2, y por ejemplo, el 8 sería and I, Ana, se dice Ana, el 10, do you, muchas veces se oye je, ¿no? El 19, have to, hafta. Estos son los de 3. Creo que conocéis todos el lot of, que es el lora. El 9, it was a. Y las de 4, el número 6, por ejemplo, Juana. El 7, bit of a. Entonces, familiarizándonos con estos clústeres, se puede llegar a entender el 50% que no estamos entendiendo ahora mismo. Y eso es. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Simon? Clúster de palabras, vamos. Hola, buenas. Me ha parecido muy interesante y antes has comentado que estabas metido en algún proyecto. ¿Está relacionado con esto o simplemente es un ejercicio interesante? No, hay una aplicación práctica que estamos desarrollando ahora una app para móvil para entrenar con contenido que son clips de series y de películas y de canciones para la gente pueda entrenar el oído a familiarizarse con estos clústeres. Y el app se llama Wanna Listen y está en fase de desarrollo el prototipo. Vale, gracias. Y de momento tenemos una página en Instagram que tiene ya algo de contenido. Entonces, si nos queréis seguir desde Instagram, una vez que está la primera versión de la app, lo comunicaremos. ¿Hay alguno de estos clústeres que supongo que tú enseñas a la gente española que habéis identificado que la gente española tiene más problemas con él? Bueno, tendría que... ¿A la hora de pronunciarlas? A la hora de entenderlos. Muchas. Todos igual. Yo he visto que
aquí la mayoría de la gente está familiarizada con want to, wanna, going to, gonna y a lot of, a lora. Y creo que también por las canciones y tal, pero hay más. Se trata de aprenderse más, no son muchísimas, siempre trabajamos con un pool de 50, más o menos 60 palabras, haciendo combinaciones, pero el but, I, bada, se trata de, sí, que aparte de los tres muy comunes, hay que entrenar el oído para los demás clústeres. Sí. Gracias. Yo tengo una pregunta de curiosidad. ¿Habéis estudiado el irlandés por separado? ¿O entran en el mismo? Para hacer la misma cosa con... Sí, los clústeres, como suenan en con irlandés. Pero la lengua gaélica, dices. O... No, el inglés irlandés, el acento. No, pero pasa lo mismo. Ocurre las mismas cosas con el irlandés, con el inglés que se habla en Estados Unidos, en Nueva Zelanda. Ese es un común a todos los ingleses, o sea, todos los países angloparlantes, aparte la zona del Caribe y zonas de la India. Pero si no, esto, lo que acabo de ilustrar, es una cosa que pasa en todos los ingleses, o sea, en todos los países de habla inglesa. Venga, uno más. Sí, quería preguntarte si habíais pensado o teníais en mente algún tipo de aplicaciones a la traducción o a la transcripción de textos gracias a los clústeres estos de palabras, que a lo mejor son los más complejos para transcribir, pero gracias a esto se pueden... O sea, que a nivel de reconocimiento de... Sí. Si se puede extraer el conocimiento de qué palabras forman un clúster a partir del clúster. Y creo que no, de momento no. Pero hay bastantes posibilidades para desarrollarlo más y estudiar este tipo de cosas. De momento estamos desarrollando la app. Nada, de momento. Pues muchas gracias, Simon. Vale, gracias. Recordad que podemos hacer una ligera pausa para extinguir las pocas cervezas que ya quedan y si alguno quiere ir al baño también es posible. Damos un minutillo. En el pasador si quieres.
Bueno, vamos a dar paso a nuestro siguiente ponente. Él es Fran Díez, del Instituto de Salud Carlos III y de la RIS. Nos va a hablar de cómo los datos y el aprendizaje automático pues, ayudan a progresar en la investigación sobre el VIH. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Yo vengo aquí a hablar un poco de datos y VIH. Y bueno, un algoritmo que hemos desarrollado en el Instituto de Salud Carlos III. ¿Vale? Primero, me gustaría mostrar una serie de números relacionados con la epidemia del VIH. A nivel mundial hay 36,7 millones de personas infectadas por VIH, de las cuales 1,8 millones se han infectado en el año 2016. Desde el comienzo de la epidemia han fallecido hasta 35 millones de personas a causa de la epidemia. Para que os hagáis una idea, en España se diagnostican unos 10 casos al día de infección por VIH aproximadamente. Uno de los principales problemas es que, en relación a la epidemia del VIH, es que el 30% de los individuos infectados no saben que están infectados. Y además, la mitad de los individuos infectados por VIH no tienen acceso a un tratamiento antirretroviral. Como todos sabéis, sin acceso a un tratamiento antirretroviral, en 6, 7, 8 años una persona acaba desarrollando SIDA. Como veis aquí, hay una caída de células CD4, que son las células que infectan el virus, y un aumento de la carga viral en sangre en estos individuos. Sin embargo, se conoce que hay una especie de mutantes, una especie de individuos denominados no progresores a largo plazo, que suponen menos del 2% de la población, que son capaces de no desarrollar SIDA. A pesar de no recibir tratamiento, no desarrollan SIDA. Estos individuos mantienen sus niveles de CD4 estables, su virus en sangre es prácticamente indetectable y no desarrollan SIDA. Entonces nosotros nos hemos propuesto investigar los genes de estos individuos, ver qué está pasando, qué define a este tipo de población. Entonces hemos convertido esta observación biológica en un problema matemático en el que hemos determinado dos tipos de variables, un total de más de 200.000, los niveles de expresión de más de 200.000 genes que explicarían pues el ser LTNP o no ser LTNP. Los pacientes LTNP es estos mutantes que os digo que no desarrollan SIDA. Vale, y esto lo hemos hecho con una aproximación bioinformática mediante un algoritmo de aprendizaje automático en el que en primer lugar hemos seleccionado las mejores variables predictoras de esta clase, el ser LTNP o el ser normal, entre comillas, la construcción del propio algoritmo clasificador en función de estas variables seleccionadas y la propia validación del algoritmo. En primer lugar, tuvimos que identificar esta población. Esto lo hicimos gracias a la red de investigación en SIDA y a un biobanco que hay en España, en el que más de 54 hospitales envían muestras de estos individuos y datos clínicos. A continuación, lo que hicimos fue extraer células de estos individuos y analizar cómo se están expresando y cuánto todos sus genes. Y esto lo hicimos en una población de estos pacientes LTNPs y de pacientes normales, y los comparamos. Simplemente como curiosidad, recordaros que el genoma humano son 23 pares de cromosomas, más de 3.000 millones de pares de bases, hay unos 20.000 genes codificantes que se expresan a través de unos más de 200.000 ARNs mensajeros. Vale, esto es lo que hemos medido nosotros en todos estos individuos y los hemos comparado entre las dos poblaciones. Lo hemos hecho fragmentando, obteniendo el ARN total de estos individuos, haciendo un puzzle gigante de más de 100 millones de piezas, y hemos analizado cada una de estas piezas para ver dónde encajaban, para poder determinar cuánto se está expresando cada uno de estos genes que estamos estudiando. Vale, una vez que tenemos los niveles de expresión de todos estos individuos, esto lo incluimos en un paquete de R, se llama así, su clasificador bayesiano jerarquizado, que lo que hace es decirnos cuáles de estos genes son los que mejor predicen el ser LTNP o no. ¿Vale? Los resultados de este algoritmo, pues bueno, nos indicó que una combinación de 20 genes es la combinación óptima como para predecir este fenotipo.
Nosotros estudiamos estos genes porque es muy interesante, claro. Algunos de ellos son genes conocidos, genes implicados en la respuesta antiviral y en la regulación de interferón, que es algo conocido, que ya se sabía. Pero también encontramos algunos genes con función desconocida y algún RNA raro que también no tiene función conocida y que estamos investigando en el laboratorio. Con el algoritmo, una vez que construimos el algoritmo clasificador con estos 20 genes, con los niveles de expresión de estos genes que mejor predicen el ser LTNP o no, lo que hicimos fue meter una nueva batería de pacientes en este algoritmo, midiendo la expresión de esos 20 genes y obteniendo resultados de precisión, de sensibilidad y de especificidad del algoritmo creado. En este sentido, vimos que obteníamos una precisión del 90%, es decir, el 90% de los individuos que testábamos se predecían correctamente. Una sensibilidad al 79%, entendiendo sensibilidad como la detección de individuos normales, y una especificidad del 100%, entendiendo especificidad como la capacidad de detectar LTNPs. Vale, como conclusiones ya, simplemente en este mundo de los datos y el VIH, lo que hemos podido identificar es una población muy especial, estos X-Men de la lucha frente al VIH, y hemos identificado los 20 genes que parecen estar influyendo en este fenotipo, en el fenotipo LTNP, y a la vez hemos creado un algoritmo que nos dice si un individuo puede ser LTNP o no. Esto es importante porque estos individuos realmente no necesitan tratamiento. Entonces, el tratamiento les puede causar más daño que beneficio. ¿Vale? Y esto es todo lo que quería contaros. Muchas gracias, Fran. Creo que hay bastantes preguntas, así que vamos a ir rapidillo. Lo primero, enhorabuena por la charla, está muy bien. Lo segundo, he visto que, o sea, dices que la aplicación que tenía sobre todo era decir a los individuos que eran los X-Men estos, que lo eran para que no tuvieran que pasar por la medicación. ¿No hay también alguna aplicación en el sentido contrario de qué tiene esta gente de especial para no ser afectadas y contraer el SIDA? Hay muchos estudios. Lo que pasa que no sé, hay mucha variabilidad en este tipo de individuos. Entonces, en algunos de ellos es por el virus por el que se infectan, que son la minoría. Y en la mayoría es que tienen una genética especial, simplemente. Entonces, hay muchos marcadores que se han identificado que tienen especiales estos individuos. Pero aún así, todos estos marcadores solo explican como un 20 o un 30% de toda la variabilidad que hay de estos individuos. O sea, hay un 70% que por una causa X son LTNPs, pero no sabemos por qué. Bueno, muchas gracias por la charla. Te quería preguntar, has comentado que la precisión, el algoritmo os daba una precisión del 90%. Luego también anteriormente has comentado que en realidad la gente LNTLP simplemente representaba el 2% de la población. En realidad, si yo hiciera un clasificador que sistemáticamente dijera que no, daría un 98%. ¿Puedes ahondar un poco más en este tema? Sí, es cierto. O sea, un clasificador que directamente, o sea, sin hacer nada directamente te dijera este es normal, sería más fiable que este. Sí, es cierto. Lo que pasa es que tendrías una especificidad del 0%. Ok. Vale. Okay, es que no, o sea, es que me parece interesante cómo se definen las métricas. Siempre las métricas se tienen que definir que tengan sentido desde el punto de vista de negocio. Por ejemplo, en fraude es típico decir, si tengo un 90% de accuracy, ¿no? Pues tienes que decir el nivel de fraude que tienes en tu negocio, ¿no? Vale, simplemente es que el otro dato de especificidad no lo he visto. No sé, o sea, tampoco soy un experto en este tipo de desarrollos.
lo que nos pareció interesante es eso, que en una población externa, al analizar simplemente 20 genes, o sea, hemos reducido de 200.000 genes a 20 genes. Y con Sí, esos sí, 20 genes, sí. La pregunta iba más por el tema de cómo era vuestro dataset, si estaba balanceado, si no, si dentro de Sí, vuestro... o sea, el algoritmo se creó con 30 individuos y se Ok. testó con otros 12 individuos que eran mitad y mitad de cada una de Ok, las dos. vale, ok. Entonces sí que estáis capturando bastante... O sea, vuestra accuracy sí que tiene sentido. Ok, gracias. Otra pregunta por aquí. Gracias. Bueno, felicidades primero. Tiene que ser un Gracias. trabajo gratificante bastante, vamos. Mi pregunta es más, por los datos que tenéis, el biobanco que tenéis y cómo lo habéis tratado hasta ahora, todo lo que habéis detectado, ¿estáis trabajando en alguna línea de curación? ¿Estáis utilizando los datos, los modelos en alguna línea de, pues con todo esto creemos que podemos predecir ciertas cosas que orienten hacia la curación o hacia las investigaciones para la curación? O sea, nosotros en el grupo trabajamos en ciencia básica, muy básica, más que en ciencia aplicada. Entonces, a nosotros nos parecen muy interesantes estos 20 genes. Entonces, nos interesa estudiar cómo influyen, qué mecanismos moleculares hay detrás de estos 20 genes. Pero ese paso hacia la clínica nosotros no lo damos. Quizás es lo que falta en este tipo de investigaciones. Bueno, un aplauso para Fran. Muchas gracias. Bueno, gracias por la charla. Gracias. A ver, sin entrar mucho en datos, pero hay algo que me ha parecido curioso y es al principio has dicho que sobre un 70% de la población que tiene el virus no lo sabe. Y me pregunto, o sea, ¿cómo sacáis ese porcentaje? ¿No? Son Sin saber estimaciones que hace la ONU. O sea, es cogiendo un grupo y viendo lo que, según el grupo estudiado. Son estimaciones. No sé si Débora, tú... Claro, sabes. pero está tirado un poco... Claro, mi duda era, está tirado un poco al Se hacen estimaciones de lo que se llama epidemia oculta y en base a eso, pues después, bueno, los datos que ha presentado Fran son datos de la ONU. Para España creo que la estimación de epidemia oculta está en torno al 17%, ¿vale? Luego, si quieres, te cuento un poco el intríngulis de cómo se hacen. Vale, claro, yo era por lo típico de sin saber 100% cómo conoces el porcentaje. Vale. Bueno, se hacen cribados y a partir de ahí se hacen los cálculos. Bueno, otro aplauso para Fran tras esta pregunta espontánea. Muy bien, pues gracias. Creo que te quedan cervezas, Dani, quedan cervezas. Pues si alguien quiere tomarse alguna, porque la siguiente las necesita. La última charla es de Iskra Velichkova, que está a cargo de nuevas narrativas, storytelling visual basado en datos. Nunca sabemos muy bien a qué se dedica, pero bueno, nos va a hablar nos va a explicar, tiene una explicación muy buena de qué son los sistemas de recomendación en la era del machine learning y habla casi más del ser humano que de otra cosa. Así que todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme aquí para que cuente esto. Y nada, pues eso. Esto es un trabajo que hicimos desde el Departamento de Divulgación Científica en BBVA para tratar de contar de una forma un poquito más amena qué son y cómo funcionan los sistemas de recomendación, porque básicamente es lo que usamos a diario en un montón de aplicaciones, ¿vale? Entonces, al final, sistemas de recomendación hay muchos, pero principalmente los más usados y más habituales en las aplicaciones que usamos a diario pues son, nos recomiendan cosas que son muy populares, es decir, si buscamos un restaurante, por ejemplo, el que está de moda, pues está el primero en el ranking y a lo mejor nos puede interesar porque todo el mundo va ahí. Cosas, restaurantes, canciones, películas que saben nuestro histórico. Entonces, si nos gusta un autor determinado, si este autor saca un libro nuevo, pues es probable que nos guste ese libro, es decir, mirando nuestro pasado. Y por último, cosas que le gusta a gente que han analizado que es parecida a nosotros en cuanto a gustos. Es decir, si a alguien que le gusta mucho una música muy parecida a la que a mí me suele gustar le descubre un grupo nuevo, es probable que a mí también me guste ese grupo, ¿no? Y estos son los tres principales y más habituales y sencillos. Y luego tenemos un cuarto grupo, que es más bien un grupo de técnicas algorítmicas, que es lo que llamamos deep learning sobre todo,
que son modelos que funcionan muy bien, pero es lo que llamamos cajas negras, ¿no? Que no sabemos cómo funcionan y no sabemos muy bien cómo funcionan y menos aún explicarlo, ¿no? Entonces, ante este problema de cómo contar esto, dijimos, bueno, vamos a parar un momento y vamos a reflexionar un poco sobre qué hay detrás de estos algoritmos, ¿no? Entonces hicimos un parón, fuimos atrás y pensamos, bueno, a ver, si es que realmente lo de recomendar es algo histórico, si es que tampoco es una cosa nueva, si es que siempre hemos estado con gente parecida a nosotros, siempre hemos pedido consejo a un amigo, el amigo hipster nos ha ido recomendando los sitios de moda, o sea, tampoco necesitamos grandes volúmenes de datos para esto, ¿no? El tema viene cuando realmente decimos, bueno, ¿por qué nos está preocupando tanto esto, ¿no? Pues porque hoy en día ocurre algo muy curioso, que es cuando tú le das clic en tu aplicación y pides un restaurante, la aplicación en un segundo te da un resultado, ¿no? Lo que antes tardábamos mucho en ir a preguntar a amigos, a familiares, etcétera, la aplicación te lo da en un segundo, ¿no? ¿Qué ocurre en este segundo? ¿Qué ha cambiado? ¿No? Entonces, en esa pregunta nos dijimos, bueno, realmente, si lo que estamos buscando es un restaurante, por ejemplo, si yo pregunto por uno que a mí me pueda gustar, hay un señor, yo trabajo en BBVA, pues hay un señor de BBVA que está recorriéndose todas las calles de Madrid, pasando por todos los restaurantes de Madrid, probándolos, anotando, para que luego venir a mí y decirme, bueno, pues según lo que tú más o menos buscas es esto, ¿no? Pero esto me lo hace en un segundo, perdón. Entonces, esto es lo que a mí me bloqueó un poco la cabeza, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Entonces, ahí empezamos a reflexionar sobre el tiempo, es decir, con toda esta tecnología, ¿estamos acortando el tiempo? ¿Lo estamos haciendo más largo? ¿Qué está pasando? Las distancias, lo que antes tardábamos un mes en recorrer toda la ciudad para encontrar un restaurante y hoy me lo dan en un segundo, las distancias se han vuelto más cortas. ¿Qué está pasando aquí? Entonces salimos a la calle, cogimos una cámara, la colocamos en una moto y nos fuimos literalmente por todo Madrid durante casi 2 semanas, ¿no? Pasando por todas las calles, por todos los barrios, por todo tal, para pensar. Entonces ahí, como pasa muchas veces cuando sales a buscar algo que no sabes muy bien qué es, pues te encuentras cosas que no esperabas, ¿no? Y se dio una especie de serendipia ahí. Entonces, mientras yo iba en la moto, me daba cuenta que yo realmente iba pasando pues, por restaurantes, pero en vez de ir haciendo asociaciones lógicas, como la que hace una aplicación, es decir, a ti te gusta un japonés, pues te voy a recomendar un chino, de repente se me iba a la cabeza, ¿no? Y decía, bueno, yo he estado en este restaurante y ahí pues yo estuve con alguien, entonces con ese alguien yo también estuve en otro restaurante, entonces ahí se creaba una conexión rarísima entre los restaurantes, que aparentemente sin conexión, y así 2 semanas yo por Madrid pues, haciendo relaciones raras, ¿no? Entonces dije, bueno, realmente aquí hay algo, ¿no? Y ahí es cuando me vino a la mente, si me paso de tiempo me tiráis el tal. Y ahí me vino a la mente la historia de Marcel Proust, ¿no? De cuando se comió esa magdalena, la típica historia que de repente la mezcla con un sorbo de té y le lleva a la infancia y escribe una obra enorme sobre eso, ¿no? Entonces dije, bueno, eso tiene que tener alguna relación, ¿no? Interacción entre 2 cosas, aparentemente sin una conexión, pero a ti te lleva a algún espacio en tu cabeza, ¿no? Entonces me fui a leer exactamente lo que él decía, y él decía, y otra vez me pregunto, ¿cuál puede ser ese desconocido estado que no trae consigo ninguna prueba lógica, sino la evidencia de su felicidad y de su realidad, junto a la que desvanecen todas las restantes realidades, ¿vale? Y dije, aquí está. Entonces, cogí este párrafo y dije, pero si esto es Deep Learning. Entonces, puse esto así y dije, bueno, ese desconocido estado que no trae ninguna prueba lógica y que se desvanece a través de todas las demás realidades, dije, pero si yo cuando empecé este proyecto hablando con los científicos me hablaban de espacios latentes y tal, y me decían, bueno, es que son cosas que agrupan a los datos de una forma, una relación un poco que no entendemos, pero dije, pues es esto. Entonces dije, bueno, mira, Marcel Proust nos lo cuenta, ¿no? Entonces ahí dije, bueno, no me leí la obra porque es muy complicada, pero bueno, me leí un poco lo de la magdalena y dije, bueno, voy a ir un poco a mis historias personales a ver si yo encuentro esas conexiones en mi historia, ¿no? Y fui y tal, pero bueno, es un rollo porque son mis historias y tal. Entonces dije, para la presentación busca algo que todo el mundo comparta, ¿no? Es decir, la música creo que funciona para ir a donde quiero ir. Entonces dije, si los restaurantes a mí no me saben a poco en cuanto a relaciones, porque sé que tengo otras cosas en la cabeza, la música lo puede contar muy bien. Es decir, nosotros aquí vemos 3 pentagramas, no entiendo nada de música, así que para mí esto es exactamente lo mismo, ¿vale? No diferencio, sé que son notas. Para alguien que sepa música igual lo diferencia, pero yo no. Entonces dije, esto es el ejemplo perfecto que de por sí no te dice nada. O sea, es decir, la música es lo que sientes con ella, ¿no? Entonces a partir de ahí dije, bueno, a ver,
Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Relaja, y es algo que a lo mejor cada uno le lleva a un sitio, pero más o menos a todo el mundo pues, nos ha llevado a un espacio un poquito más de paz, ¿no? La de al lado, que aparentemente es lo mismo, suena así. Bueno, que se me pasa el tiempo. Entonces, es súper diferente, ¿no? Entonces, además de que cada uno nos lleva a un sitio diferente, significa esto que es súper complicado medir estos espacios, ¿no? Pero es que además hay otra complejidad, que es a la hora de medir estos espacios, que un banco a lo mejor sabe perfectamente lo que está haciendo, pues la capacidad de ahorro de una persona, la aversión al riesgo. En música, si tuviéramos que coger esto, ¿cómo lo haces? Uno es música tranquila, el otro es música un poquito más alegre y tal, pero luego hay otras cosas que no dependen de nosotros, sino que además por cómo hemos sido educados, nos han obligado a asociarlas a cosas determinadas, ¿no? Por ejemplo, nos puede gustar o no esto, pero todo el mundo va a ir al mismo sitio. Esta dura mucho. Pero todos hemos ido a ese sitio, ¿no? Nos guste o no, nos hemos ido a la Navidad, ¿no? Y el problema se complica aún más cuando nos han educado a que eso es la Navidad, pero es que además, y este ejercicio además, como me volví loca con este proyecto, fue fin de año y hice el experimento en mi casa, en una fiesta que hice con gente que estaba ahí, les dije, bueno, escuchad esta canción a ver a dónde os lleva, ¿no? Entonces había gente que era de España, gente que no era de España. Entonces, ¿cómo abarcas un problema donde eso que te han ido educando es distinto en función de dónde has ido creciendo, ¿no? Lo mismo que hemos escuchado ahora, esto lo pilla poca gente, si es que si no se... El camino que lleva a Belén. Bueno, esto es. Entonces, con este mini ejemplo clarísimo, digo, bueno, es eso, la música aparentemente lo mismo, pero nos lleva a espacios diferentes, ¿no? De esto va un poco Deep Learning. Entonces dije, bueno, realmente para contarlo es muy sencillo, porque estamos siempre empeñados en contar la fórmula, en encontrar el algoritmo, en contar tal, pero es como funcionamos con la cabeza. Estamos acostumbrados a que las cosas no entendemos por qué las asociamos, pero las asociamos, ¿no? Pues Deep Learning básicamente es esto. Es decir, si nos quitamos los restaurantes, si nos quitamos los libros, si nos quitamos las canciones, si nos quitamos las personas y todo, y nos lo quitamos más, nos queda esto, ¿vale? Es decir, Deep Learning lo que hace es estudia esto, ¿vale? Estudia las relaciones. Entonces, estas relaciones las convertimos en planos, y en estos planos somos capaces de ir colocando esas cosas con las que hemos ido interactuando. Esto es un poco lo que es la explicación fácil de Deep Learning, ¿vale? Entonces, en este ejercicio un poco abstracto, decidimos darle un poquito de forma en un cuento, y con esto intentaré acabar. Pero básicamente nos lleva a esto. Esto es un ejercicio un poco de imaginación, pero bueno, funciona. Entonces, esta es la forma que le dimos para intentar imaginar cómo funciona nuestra cabeza por dentro, ¿no? Imaginaos que todos estos planos son emociones, lo que a nosotros nos dio cuando escuchábamos las canciones. Aquí nos cruzamos con la nostalgia, con la alegría, con la tristeza, con la euforia, etc. E imaginémonos ahora con las emociones como proxy, ¿eh? O sea, no tienen por qué ser emociones, pero todos sentimos. Entonces, imaginaos que en esta conjunción de proyecciones somos capaces de colocar todas las cosas con las que en la vida hemos ido interactuando. Aquí están todos los libros, todas las películas, todas las personas, todas las canciones. Y entonces, además, somos capaces de colocarnos a nosotros mismos aquí dentro. Y estas esferas que veis aquí es un ejemplo de 3 personas, donde lo que ocupe el radio de esa esfera es aquello que abarcamos como algo recomendable. Es decir, en este nuevo mundo lo que hace Deep Learning, en vez de responderte a quiero un restaurante famoso o uno que se parezca a lo que a mí me suele gustar o no sé qué, no te pregunta nada, simplemente te coloca en este espacio y dice, bueno, ¿quieres ir a un restaurante? Empieza a andar y en ese andar te cruzarás con cosas, te cruzarás con personas, con libros, con canciones. Pues el primer restaurante que veas en esta nueva proyección es aquel que a ti te puede interesar, ¿no? Esto es lo que hace Deep Learning. Entonces, y con esto me faltaba una. Entonces, por intentar responder a la pregunta con la que empezaba, digo, bueno, pues realmente con Proust acabamos el círculo. Es decir,
con esta historia, nosotros sabemos que Proust toma esa mermelada con ese bizcocho, con ese tal, y flipa muchísimo. Entonces imaginamos que ahora Proust es cliente del banco, de BBVA, por ejemplo. Entonces, como es cliente del banco, yo tengo sus movimientos de tarjeta, entonces sé dónde ha comprado, yo sé que ha comprado un bizcocho que le ha gustado mucho, entonces yo le puedo decir, bueno, te voy a mandar una campaña para que te compres mermelada, porque si con un bizcocho pasa esto, pues imagínate con mermelada, ¿no? Pues con esta lógica, la mermelada no tiene nada que ver con el bizcocho. A lo mejor le tendría que enviar un enlace en Amazon para que se comprara un juguete de la infancia, porque es donde Proust ahora mismo está ahí, ¿no? Entonces esto, elevándolo un poco al abstracto, digo, bueno, pues realmente Proust, más un gran volumen de datos, y todo esto procesado para llevarlo a un producto que se pueda usar, pues es lo que es un sistema de recomendación en la era del Machine Learning. Y con esto acabo. Esto es toda la gente que ha hecho este proyecto, porque dicen que no, pero han colaborado. Y ya está, y gracias. Muchas gracias, Iskra. ¿Alguna pregunta para ella? Cuando reposéis 30 segundos, igual hay alguna... Alex. Si es que yo creo que ha quedado clarísimo. O sea, no te... Ya, por eso, sí, la pregunta retórica. Hola, muchas gracias por la presentación. Y quería saber si realmente habéis llevado esto a cabo a la hora de recomendar a través del BBVA cualquier tipo de servicio. O sea, si este proyecto ha llegado a la práctica realmente. ¿En BBVA? En BBVA o en cualquier otro... No. No. No, porque me preguntaba si cómo podéis medir, cómo sacáis esos datos de utilizar la emoción para asociarlo a un producto. Vale, esto en esta web puedes encontrar un poco todo porque realmente es como un cuento que te va contando, ¿no? Aquí el mensaje es fundamental. Esto es un ejercicio de divulgación y de reflexión. En BBVA usamos los 3 primeros algoritmos: popularidad, recomendación en base al pasado y recomendación en base a similitud, ¿no? En esto lo trabajamos para hacer procesos, pero no hemos recomendado a un cliente final jamás con esto. Esto lo que es sabemos usar las técnicas, nuestros científicos de datos las usan para otros procesos, entonces nos parecía que era como banco, un poco por esa responsabilidad moral, ¿no? de influir con el dinero en la sociedad, teníamos que contar estos procesos aunque nosotros no lo usáramos. Las emociones, nadie va a entrar ahí, nadie está recomendando en base a tus emociones, ¿no? Están recomendando en base a tus gustos musicales o a tus gustos de películas, algo muy, muy sencillo. Pero nos dimos cuenta que realmente es como muy complejo contar todo esto así, porque hablamos de otras dimensiones, ¿no? Entonces dijimos, bueno, nos vamos a las emociones que todo el mundo siente, y es un ejercicio un poquito de inspiración, de si entendemos que esto no dista mucho de cómo funciona nuestra cabeza, podemos entender cómo te recomienda Spotify una canción que aparentemente parece que no te va a gustar, pero luego te acaba gustando, ¿no? Entonces es un poco llevarte un poco a la fantasía a través de las emociones para contarte algo que no es exactamente así, pero por lo menos te acerca un poquito a cómo funciona. ¿Alguna pregunta más? Un señor anónimo. En el DataViers de Londres hubo una persona que nos contó una historia de cómo el algoritmo de Spotify le hizo llorar, porque puso una canción que de repente le llevó a su infancia y a un momento trágico de su infancia. ¿Te has encontrado alguna experiencia emocionalmente vinculante con tu investigación? Hombre, ya te digo, yo hice el ejercicio de llegar a mi casa y dibujarme mis historias personales y ver un poco en ese recorrido, primero, por qué me acordé de esas historias, qué elementos había, que igual era mi Madalena ahí. Y claro, yo fui realmente a lo potente ahí porque estaba sola en mi casa y pude llorar lo que quise, pero realmente, obviamente, cuando te vas a cosas te tocan mucho las emociones. Entonces, en lo personal, sí tuve un ejercicio así un poco de introspección con esto, pero nadie me ha dicho que ha llorado con esto. ¿Culparías al algoritmo o al data scientist? ¿De llorar con esto? De que te emocione, de que te toque. Bueno, le culparía, vamos, le abrazaría, de hecho, sí. ¿A quién le atribuirías el mérito? Al data scientist. Siempre. ¿Alguna pregunta más para Iskra? Que estos señores la acaparan y... Marcelo.
Marcelo, Dani. Joder. De repente ha sido empate, ha sido photo finish. Gracias por la presentación, muy chula, la verdad. ¿Crees que existe alguna forma de no pasar 2 semanas en la motocicleta recorriendo todo Madrid, sino más bien desde los datos que se recogen a través de servicios online, que se pueda recoger eso de algún usuario? O sea, ¿crees que existe alguna forma de que no sea el usuario el que haga todo este viaje, sino que a través de su interacción con los servicios pueda, no sé, recogerse este tipo de información? Es que ahí está la clave. Es decir, si lo que queríamos evitar, o sea, lo que queríamos no evitar, es todo lo contrario, sacar, era tomar conciencia de, porque es muy bestia esto, o a mí me lo parece por lo menos, es decir, el cambio en el paradigma real de esta nueva era de los datos es el cambio en lo cerca y lejos que ahora empiezan a estar las cosas. La gente que es parecida a nosotros nos dicen que está más cerca de nosotros. ¿Está físicamente más cerca que nosotros? No, pero por alguna razón los vectores hoy en día ya miden un tipo de distancias que la gente ya tenemos que entender. Entonces, esta nueva distancia que se crea, este nuevo gap de tiempo entre, es decir, la resta de mis horas de subida a la moto menos el segundo que tardo yo en que la aplicación me dé el resultado, esa resta es lo que alimenta este trabajo. Es decir, tomar conciencia de este cambio y en esa conciencia pues, reflexionar sobre realmente cuál es el impacto del dato en tu vida diaria. Es decir, si me baso en recoger, es más de lo mismo. Entonces, lo que sí podía haber recogido estos datos y luego venderlos por ahí, porque 2 semanas por ahí, pero el tema es meter la vida real en la vida digital. Una última pregunta. ¿Cómo, bueno, me gustaría hacer presentaciones, animaciones y cosas así tan chulas como lo que estáis haciendo ahí vosotros? ¿Usáis alguna tecnología, alguna aplicación en particular para hacer la exploración así tridimensional con los planitos y las esferas y todo eso así tan molón? Esto está hecho en JavaScript. Hay una librería, no sé si conoces D3. Sí, sí. Pues esto es D3 en 3D. Se llama 3JS. Entonces es muy chulo porque se alimenta de datos, tiene la misma lógica que D3, pero ya te lo coloca con una cámara y con una luz. Tienes que tener en cuenta la tercera dimensión. Entonces, vale, le echaré un vistazo. Muchas gracias. Sí, a ti. Un fuerte aplauso para Iskra. Pues muchas gracias a todos por la paciencia. De nuevo, si tenéis alguna idea de algún ponente, por favor, escribidnos a DataViers y además recordaros que mañana os vamos a mandar un cuestionario que lo que os pedimos es feedback constructivo para los ponentes que han presentado hoy y también para nosotros, para que hagamos del evento todavía algo mejor. Así que, por favor, rellenadlo y nos seguiréis ayudando. Os pido un aplauso más para todos los speakers, para Gaby, para Simon, para Fran y para Iskra. Creo que quedan unidades de cervezas y nos tenemos que ir de aquí en 13 minutos. Así que sí, se acaban. Nos vamos corriendo al Baicruz, que está justo en Ronda de Segovia número 9, así que está muy cerquita. Los veteranos ya sabéis dónde están. Y seguimos allí con las charlas y estarán algunos de los ponentes, así que si queréis seguir preguntándole cosas, allí estamos. Y lo más importante de todo, antes de que os levantéis, no dejéis las latas vacías atrás. Llevároslas, por favor, que si no las tenemos que recoger nosotros. Por favor, por favor. Gracias.